tardes, Alfonso. Te agradecemos mucho que hayas venido a participar con nosotros en esta experiencia tan interesante para el Estado de Jalisco como es Recrea Académico. Para nosotros como Secretaría de Educación es muy importante tener gentes como tú que han realizado durante todos estos años una serie de visitas y de trabajo colaborativo con muchos países de Iberoamérica. En este sentido, en el trabajo que ustedes han venido realizando, ¿qué papel juega el aprendizaje dialógico? ¿Cómo lo concibes tú? Bueno, gracias por la invitación a compartir lo que hacemos. Vamos a ver, yo como saben, soy el gestor del proyecto de comunidades de aprendizaje. Yo estoy contratado por la empresa Natura para ser quien gestione la transferencia de ese proyecto que fue desarrollado por el Centro de Investigación CREA, que tiene un autor muy importante que es Ramón Flecha, que las fundó hace más de 40 años y después las extendieron por educación básica en España, después se extendió por Europa y a partir del 2012-13 está llegando a Latinoamérica por esta alianza entre el Centro de Investigación y la empresa Natura, que es brasileña, pero digamos tiene presencia en 5 países. Y Comunidades de Aprendizaje tiene algunas claves, algunas características que son únicas de este proyecto, que lo diferencian de otros proyectos que se pueden llamar similar o que pueden ser parecidos en algunos elementos, pero hay, digamos, el proyecto que desarrolló CREA tiene al menos 2 elementos muy importantes. El primero es el aprendizaje dialógico, justamente. Es la teoría que está, digamos, que permea todas las relaciones que hay dentro de las comunidades de aprendizaje, que permea las actividades, que permea las relaciones entre colegas y entre colegas de la escuela, pero también con las familias, entre los niños. Entonces podríamos decir que es la base teórica de las comunidades de aprendizaje. Por lo tanto, en esta transferencia que yo tengo la oportunidad de coordinar, es muy importante que no nada más se transfiera una técnica, sino que se transfiera la esencia de las comunidades de aprendizaje, y esa esencia es el aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico no es una técnica, es una forma y una estrategia de dar sentido, significado y transformación a las comunidades. ¿Cuáles son los retos a los que ustedes se han enfrentado en este proceso de la transferencia? Bueno, ese es uno muy importante porque el proyecto es muy amplio. O sea, comunidades de aprendizaje, si puedo decir otra característica, además del aprendizaje dialógico, también hay otra muy importante que son las actuaciones educativas de éxito. Podríamos decir que esa es la parte más práctica, podríamos decirlo, ¿no? Es una forma de organizar los recursos de la escuela que se basa en el aprendizaje dialógico, a través del cual una escuela puede mejorar todos sus resultados. Pero una parte muy complicada ha sido, no complicada porque se supera, pero al principio costó mucho, explicar esto no como una técnica, sino como todo un proceso de transformación de una escuela. Cuando explicamos las actuaciones de éxito, por ejemplo, es muy fácil pensar que son técnicas, así como hay muchas técnicas de muchas otras cosas, que se aplican y ya está, ¿no? Y como que sigo una receta, las aplico y luego me olvido. Y cuando las vuelvo a listar, las saco del cajón y les vuelvo a aplicar. Ni las actuaciones de éxito son una técnica así, porque tienen que tener una reflexión detrás y un entendimiento de los principios del aprendizaje dialógico. Y también la teoría no puede entenderse como una técnica, porque como tú bien dices, el aprendizaje dialógico no es una receta que yo de 4 a 6 voy a ponerme la chaqueta del aprendizaje dialógico y el resto del día voy a hacer otras cosas. Solo se puede implementar el aprendizaje dialógico en las escuelas si se reflexiona, se lee, hay que leer los autores directos, los libros, tanto del aprendizaje dialógico como de los autores que citan, debatirlo, comentarlo con los compañeros, para entonces entender y también internalizar y llevar a la práctica. Entonces, un reto que afortunadamente se ha ido superando ha sido el que no se entienda como una técnica, ¿no? Y afortunadamente, mientras más espacios de formación, donde se hable del aprendizaje dialógico, pero con profundidad, de dónde viene, qué autores citan, qué se entiende por los 7 principios, y que vayan directamente a las fuentes, mientras más espacios de esos abrimos, más entiende la gente que esto no es una técnica, sino que esto es una transformación de la persona, de la escuela y eventualmente de la comunidad que la rodea y de la sociedad, ¿no? Entonces, confirmamos un aspecto que es fundamental. ¿Cómo hacer estos procesos de negociación para poder tener esta percepción más humana del aprendizaje dialógico? Es una muy buena pregunta. A ver, yo te digo una cosa, es viendo las fuentes originales. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Tú me preguntas, ¿cómo podemos llegar a esta conversación más humana, ¿no? Por ejemplo, leyendo a Paulo Freire. Algo que nosotros hacemos es no nada más que se lea
el libro del aprendizaje dialógico, que es muy importante porque te explica la concepción, pero también ir a las fuentes en las que el aprendizaje dialógico se basa, y para eso estamos hablando Paulo Freire, desde la pedagogía del oprimido hasta el último libro, uno de los últimos que fue A la sombra de este árbol, por ejemplo. Al leerlo y debatirlo en las escuelas, se vuelve a recuperar este sentido de transformación, de superación de la, digamos, de la opresión y de las desigualdades que Freire tiene una habilidad enorme para transmitir, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, si leemos a Vygotsky nos hace recordar, cuando uno lee, no sé, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, que es otro de las fuentes, pues cómo es importante tomar en cuenta, más allá del individuo, también su contexto, ¿no? Las personas que rodean, quién interactúa con esos niños y niñas, quién interactúa con nosotros como adultos, porque hay que considerar que eso tiene un impacto en la persona. Y estamos hablando de personas, no de computadoras como se consideraba antes, ¿no? Entonces, leer también a los autores directamente, y no lo que dice Alfonso que dice Vygotsky, o lo que dice Alfonso que dice Flecha, sino ir directo, leer a las fuentes y debatirlas al interior de los colectivos. Eso es muy importante y se está haciendo aquí en Jalisco también. Tenemos escuelas que ya están funcionando como comunidad de aprendizaje, que mes a mes en su consejo técnico escolar eligen un libro y lo van leyendo durante todo el año, un capítulo o 2 capítulos como quieran, y lo van debatiendo, y están debatiendo la pedagogía del oprimido, están debatiendo a Bárbara Rugoff, Aprendices del Pensamiento, o están leyendo alguno que otro, también está leyendo Habermas. Es decir, ir a esas fuentes, y eso lo que hace es, te hace entender la educación desde un punto de vista más humano, más universal, pero también fortalece la práctica. Porque estas teorías en las que el aprendizaje dialógico se basa, no son teorías que se quedan aquí arriba, sino son teorías que fueron hechas en conjunto con la práctica y que derivan también en prácticas transformadoras que son muy útiles para las escuelas del siglo XXI. Entonces, eso. La práctica docente caracterizada por estas teorías implícitas, esas teorías del común que el docente va teniendo, muchas veces no se comparten y se convierten en prácticas de inmediatez. Entonces la teoría nos permite explicar desde otras lógicas, nos permite poder construir otro tipo de escenarios. Para ayudar a que comprendan estos principios dialógicos, no es una sola teoría, son un grupo de teorías, y eso es lo más rico. ¿Me podrías recordar cuáles son esos principios dialógicos y cuáles son esos referentes? A ver, la teoría del aprendizaje dialógico, que la conceptualiza Ramón Flecha, digamos, hace un momento explicamos en la conferencia, Ramón Flecha lo que hace es, esto se conceptualiza en el 97. Él ya llevaba trabajando desde el 78, directo en la práctica. Él se implicó en la fundación de la primera comunidad de aprendizaje en Barcelona, en una escuela que se llama La Verneda, que sigue actualmente en funcionamiento. Digamos, empieza a trabajar directo en la práctica y en su, digamos, debate, conocimiento y debate con otras personas de los grandes teóricos que iban en ese entonces siendo referentes, llega en el 97 a la concepción del aprendizaje dialógico. Entonces, tenemos, pues no lo sé, tenemos 97 se conceptualiza para adultos, y en el 2008, conforme va avanzando, se hace la redacción de un libro que es ya enfocado más para educación básica, que es Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Pero en ambos es igual, aunque sea para adultos, para niños de primera infancia, para preescolar, primaria, secundaria, es lo mismo. Y son 7 principios. Comienza por el diálogo igualitario, pasando por la inteligencia cultural, hablamos de transformación, hablamos de dimensión instrumental, hablamos de creación de sentido, solidaridad e igualdad de diferencias. Una cosa de lo que habías dicho antes de que se me olvide, algo bien importante, no es nada más leerlos, algo muy importante, también vamos a tener que llevarlos a la práctica, eso es bien importante. Habrá que debatirlos, ver qué tanto esto los entendemos, pero también va a haber algo que va a haber que trabajarse constantemente para que entonces podamos realmente vivirlo. ¿Cómo consideras que es el papel de los padres de familia en estas comunidades? Este es importantísimo. Hay un consenso internacional que en la sociedad actual que tenemos, que es la sociedad de la información, no podemos lograr éxito académico de todos y todas si no está aliada, si no está abierta la escuela a la participación de las familias en la comunidad. Es así de sencilla la es. ¿Por qué? Porque desde que se tradujo, antes en los 60, estamos hablando de la sociedad industrial, cuando Brunner inicia la revolución cognitiva, se avanzó en ese momento para decir, bueno, no somos cajas negras, la cognición y digamos, la mente humana juega un papel, fue un avance en su momento, ¿no? Pero después viene Vygotsky, que se traduce
al inglés con su teoría sociocultural, ¿no? Y toda la idea de que el contexto influye en la persona, que si transformamos el contexto, transformamos los aprendizajes y que lo que nosotros pensamos primero pasa por el plano, digamos, de la interacción, y eso genera una oleada de nuevas teorías que se posicionan a la última, que revisan sus argumentos, que le encuentran un fundamento muy útil para explicar el aprendizaje, pero también para transformarlo, y surgen estas teorías, ¿no? Digamos, del giro dialógico, la ciencia del aprendizaje, que lo que explican es, no podemos ya hoy en día no podemos explicar el aprendizaje como individual. Tenemos forzosamente que, si queremos entenderlo y además transformarlo, tenemos que ver al contexto que rodea a esa persona y transformarlo. Y ese contexto no es nada más las 6 horas que está una persona en la escuela. Eso es importante, pero transformemos la escuela para que ese contexto cambie, pero también vayamos más allá en la medida de lo posible. Transformemos todas las interacciones que rodean al niño, porque todas esas interacciones generan aprendizaje. Un niño puede salir de la escuela a las 4 de la tarde, pero después se va al internet, está en interacciones, o se va al fútbol, o interactúa con sus papás en la comida. Entonces, tenemos que, en la medida de lo posible, aspirar a impactar en todo el contexto que rodea a los niños y niñas, porque si no nos estamos limitando a solamente una parte de ese contexto. Y podemos hacerlo al exterior de la escuela, pero también trayendo ese contexto al interior de la escuela. Y en la medida que lo logramos, va habiendo más coordinación entre el contexto escolar y el contexto familiar, por así decirlo, y se logra mayor dirección en las dos contextos y mayor impacto. En este sentido del diálogo inteligente, de la interacción, del sentido de que formamos a seres humanos, de que nos desarrollamos en una sociedad con muchísimas complejidades, ¿qué esperanzas nos da el trabajar en comunidades de aprendizaje desde la perspectiva dialógica? Yo diría que muchísimas, porque una esperanza muy importante surge de revisar qué ha pasado con escuelas que han cambiado su forma de operar para empezar a trabajar a través del aprendizaje dialógico. Eso es muy importante porque no es nada más, vamos a creer en una teoría que es hermosa, que tiene mucho, que es bonita y que es esperanzadora, pero que es irreal. No, es una teoría que parte de bases científicas, que recoge las evidencias y las teorías que hasta ese momento y que hasta la actualidad siguen explicando mejor a día de hoy los procesos de aprendizaje y de transformación de esos contextos, y que ya ha sido aplicada e implementada desde hace décadas. Entonces, la esperanza está en que hay muchísimos ejemplos españoles, europeos, mexicanos, latinoamericanos, con una gran cantidad de idiomas, contextos socioeconómicos, escuelas rurales unidocentes, escuelas primarias, secundarias, escolares, o sea, se ha implementado en tal variedad, digamos, de escuelas y ha tenido tal impacto que los maestros pueden estar, digamos, si encuentran esas evidencias, pueden estar más tranquilos de que un cambio es posible. Para eso yo diría, la esperanza tiene que también estar unida con un proceso de revisión de aquellas fuentes. O sea, no es nada más que yo venga y les cuente de las comunidades de aprendizaje. Es importante que en la medida de lo posible los profesores, los directivos, las directivas, ATP, supervisoras y demás, y el equipo también de la Secretaría, consulte, revise las fuentes y vean dónde se ha aplicado, que vean qué resultados ha tenido. Hay artículos científicos publicados en revistas de impacto que demuestran la mejora numérica en escuelas que se organizan con aprendizaje dialógico, que demuestran el impacto en las familias, en los niños, pero no solo académicos, sino también social, emocional. Hay estudios cualitativos, hay cuantitativos. O sea, es importante conocer dónde se ha aplicado y ver qué impacto ha tenido, porque si no, podemos caer en cosas que han pasado en México y que ya lo explicaba Sandra Racionero, que ha sido basarse en teorías que en vez de éxito generan fracaso. Y desafortunadamente hasta hace muy poco todavía pasa en México que hay teorías que en lugar de mejorar las cosas las empeoran. Y desafortunadamente pues no se les dijo a las personas de las escuelas y de los sistemas educativos en qué escuela se aplicó esa teoría que hubiera mejorado, porque no las hay. En cambio, el aprendizaje dialógico sí. Entonces, la esperanza está en que se basa en la evidencia científica, se ha aplicado y ha dado resultados. Es bueno conocerlas para que se puedan soñar con que eso pase en sus escuelas. ¿Cómo ves, para el caso de México, este proceso? Específicamente para Jalisco. Bueno, para Jalisco yo creo que para Jalisco empieza, porque con este impulso que se le va a dar a hablar de aprendizaje dialógico, yo creo que se abre una ventana muy importante de oportunidad para que se cumpla el séptimo principio del aprendizaje dialógico, que es la igualdad de diferencias. ¿Qué significa esto? Que cualquier escuela en el estado, no importa que se encuentre en la sierra más, digamos, la comunidad más lejana,
decía hace rato, me decía alguien, hay acciones de la comunidad, decía él muy sutilmente, que no son tan buenas. Decía, bueno, en donde sea, no tiene por qué no llegarle lo mejor del mundo a esa comunidad. Y lo mejor del mundo a día de hoy son las teorías de corte dialógico que hablan de la interacción y el diálogo y que te permiten en cualquier contexto lograr el éxito. Entonces, lo que está permitiendo esta ventana que se abre es que esas evidencias y esa teoría y esas teorías lleguen a los contextos que más lo necesitan. Pero esa posibilidad también viene con ¿cómo podríamos decirlo? Con algo que hay que cuidar mucho, y hay que cuidar que la teoría les llegue como es, porque es muy fácil, y esto ha pasado en otros momentos en el mundo, digamos, del proyecto, que alguien agarre y me invento algo. Yo agarro el proyecto de comunidades de aprendizaje, le cambio 2 cosas, o cambio mucho, no digo de dónde viene, se manda y luego no da resultados, y dicen que lo que no da resultados es las comunidades de aprendizaje, ¿no? Lo mismo puede pasar con el aprendizaje dialógico. Hay que cuidar mucho que les llegue digamos, los principios como son, la esencia como es, y también los autores directamente como son, para que ya las comunidades educativas ya valoren qué harán. Y creo que eso está en gran parte en el espíritu de Recrea y el espíritu de Jalisco. Pero dentro de esta gran posibilidad también se abre un gran reto, que va a ser cómo articulamos una red de información que a 13.000 escuelas de un estado le llegue un cambio de teoría, un cambio de paradigma, una nueva concepción de la escuela. Es retador, pero abre posibilidades. Uno de los riesgos que podríamos correr es el no cuidar las dos partes, la teoría que te explica y el significado de la práctica. Ese significado que lo hace interiorizar, ese significado que lo hace más fuerte desde la teoría al momento que lo explicas. ¿Y el papel de los niños cuál es en estas teorías? El papel. Pues van tomando un protagonismo que muchas veces tampoco tienen. Eso comienza porque la escuela, con el primer principio del aprendizaje dialógico, es el diálogo igualitario. Cuando la escuela empieza a tomar en cuenta los argumentos de todas las personas que ahí participan, no nada más del maestro o la directora, sino que cualquier persona empieza a poder aportar sueños, ideas y transformación, entonces se abren posibilidades para que personas que antes no tenían ese protagonismo lo tengan. Entonces, por ejemplo, en las comunidades de aprendizaje, así es desde el 78 en la Verneda, y así lo ha sido en todas las comunidades de aprendizaje que ha ido impulsando CREA, se busca que se impulse un sueño, por ejemplo. Esa es una parte muy importante del protagonismo de los niños. Todos y todas que integran esa comunidad sueñan cuál es la escuela que desean sin ninguna atadura. O sea, ¿cuál sería la escuela que tú quisieras tener si no hubiera ninguna restricción, si no hubiera nada que te limitara? Pero eso le pregunta a maestros, a papás y sobre todo a los niños también. Entonces los niños es quizás la primera vez que le dicen, ¿qué quieres tú para tu escuela? Entonces le dicen, hay niños que dicen, yo quiero una escuela donde no me hagan bullying, yo quiero una escuela donde me traten bien, quiero una escuela donde aprenda más. Ha habido niños que sueñan escuelas donde haya aulas con internet porque quieren hacer sus tareas consultando las páginas web de internet. O hay gente que te dice, yo quiero que haya clases de inglés porque quiero aprender inglés para cuando me vaya a Estados Unidos a viajar. No sé. Los niños empiezan a tomar protagonismo desde el momento que la escuela escucha sus sueños, ¿no? Y después se les integra, por ejemplo, si la escuela se compromete a alcanzar esos sueños, hacen comisiones mixtas integradas por familiares, equipo docente y niños y niñas, para que juntos alcancen esos sueños. Entonces, a lo mejor de los sueños que salieron, a lo mejor unos sueños son de mejora de los aprendizajes, a lo mejor otros sueños son de eliminación de la violencia en la escuela, otro es de infraestructura. Pero hacemos comisiones, pero no solo de maestros, no solo de niños, no, mezclados, y ahí los niños tienen voz y tienen capacidad de influir y dar sus ideas. Y muchas veces en las comunidades de aprendizaje las mejores ideas muchas veces vienen de los niños y niñas que conocen también lo que está pasando, que saben, o sea, y que ellos viven. Entonces, esto parte, el protagonismo de ellos, digamos, su participación aumenta en la medida que la escuela entiende, interioriza y pone en práctica el diálogo igualitario y se compromete para alcanzar los sueños de las personas. Y abre una cantidad de posibilidades enorme. Es decir, nos permite recrear el entendimiento de que esos alumnos que nosotros decimos que hay que enseñar, nos vuelven a nosotros aprendices de vida. Y en ese aprender de la vida, ¿qué ha aprendido Alfonso en este transferir las posibilidades de comunidades de aprendizaje en Iberoamérica? ¿Qué hemos aprendido de la transferencia? Bueno, primero, una cosa muy clara es que somos países diferentes
hablamos portugués, hablan español de Chile, de Argentina y demás, pero compartimos retos y situaciones muy parecidas. Una de ellas es las situaciones que enfrentan las escuelas cuando están teniendo fracaso. Usualmente las escuelas en cualquier parte del continente, y esto es igual en España y de hecho es en el mundo, siempre cuando estás teniendo malos resultados tú preguntas y bueno, ¿y cuál es tu relación con las familias? No, es que no me llevo muy bien con ellas porque me critican y yo por eso no quiero que entren a la escuela y eso es un problema, los familiares no participan, no hay participación de las familias, la relación es fácil, eso es un común. Ya luego explicaré que no es porque las familias no quieran, sino es por la postura que tomamos, pero bueno, eso es un común. También hay teorías transversales que vinieron algunas de España, de ahí se llevaron a México y a Latinoamérica, que son compartidas desde hace décadas, que no han dado los mejores resultados y que eso es otra característica que compartimos. Y entonces, cuando hablamos de aprendizaje dialógico en España, o lo hablamos en Brasil, donde allá en España hay zonas que hablan catalán, en Brasil hablan portugués, aquí hablamos maya, náhuatl, español y demás, aunque hablamos desde contextos distintos, el aprendizaje dialógico como que toca elementos universales del aprendizaje que son reconocibles para la comunidad maya, en la que estuvimos trabajando hace un mes, como para las que están en la Amazonia, en Brasil, como las que están en Barcelona, capital, pero que, o sea, toca esta teoría, la fortuna que tiene es que toca elementos universales del aprendizaje que se pueden ver y observar en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, es una teoría y es un proyecto que nos sirve para las escuelas en México, en cualquier contexto, y que esa fortuna nos permite que cualquier escuela de Jalisco que lo lleve a la práctica, o sea, no sea el contexto un impedimento, sino el contexto va a ser lo que vamos a querer mejorar y aquí va a haber una teoría que te va a ayudar a mejorar ese contexto, pero también es importante sin perder la riqueza cultural del lugar. O sea, no porque venga una teoría, digamos, porque además la teoría es internacional, o sea, yo estoy mencionando Barcelona porque Ramón Flecha lo empezó allá y la Universidad de Barcelona después creció, pero se menciona a Vygotsky, ruso, Paulo Freire, que es latinoamericano, es brasileño, mencioné por ahí también a Habermas, alemán, Michael Apple, Brunner, estadounidense, es decir, no es una teoría mexicana, no es una teoría española, es una teoría que recoge las aportaciones internacionales, universales, ¿no? Y eso posibilita que pueda transformarse en cualquier contexto y entre ellos todos los que encontramos en México, ¿no? A pesar de eso. Eso es un aprendizaje que tenemos. Y si nos pudieras presentar y decir cómo yo puedo hacer una película, ¿cuáles serían las escenas más ricas de este aprendizaje de Alejandro en la transferencia de las comunidades dialógicas? ¿Cómo nos las pudieras relatar? Bueno, esa es una pregunta muy buena, pero yo creo que ahí está la clave en el sentido, ¿no? En mi persona, porque me preguntaste en mi persona, yo tiene 4 años que regresé a vivir en México y yo estuve estudiando en el extranjero, en Barcelona, y tuve la fortuna de conocer al CREA y de conocer su trabajo en otras áreas, no solamente en educación. Y tenía mucho sentido porque las teorías y prácticas, las actuaciones de éxito, no solo educativas, que ellos impulsan, transforman vidas de una manera muy profunda. Y yo me encontré muy a gusto, con mucha motivación, pero me faltaba algo, me faltaba, no sé, no estaba seguro qué. Cuando salió la oportunidad de regresar a México para gestionar el proyecto, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Regresé aquí y yo personalmente reencontré el sentido cuando pude regresar a contribuir en mi propio país a transformar la realidad educativa y las realidades concretas de escuelas en nuestro país que uno se da cuenta que realmente nosotros somos privilegiados en muchos sentidos y hay gente a la que no le está llegando lo mejor y que necesitan, o sea, merecen de nuestro lado un esfuerzo lo más grande posible para que a ellas les llegue lo mejor. Y cuando vemos que vamos ahí y les presentamos el aprendizaje dialógico, las actuaciones educativas de éxito, compartimos lo que está pasando, lo ponen en práctica y mejoran las escuelas, es como un regalo enorme. Mi vida está llena de sentido. Pero eso no es nada más importante por mí, sino eso mismo está pasando con muchos docentes, directivos, gente que está por jubilarse y encuentra el sentido otra vez, mamás que antes veían que sus niños fracasaban o que la escuela no hacía sentido y ahora les toman en cuenta y quieren ayudar, niños que faltaban porque ¿para qué voy a la escuela? Y ahora quiero ir porque va a estar mi papá, porque ese sentido se está viendo en la cara, en los ojos de miles de personas que están llevando a la práctica y yo creo que eso es importantísimo.
Ese es un indicador de que las cosas están mejorando, que se está entendiendo el proyecto y que está siendo un éxito. Y bueno, ha sido todo eso y estamos en 2019 con un cambio político, teníamos miedo que iba a pasar, pero la buena noticia es que las escuelas que lo estaban llevando a cabo, las personas que se habían formado, aunque cambiaran las cabezas, dijeron, oigan, esperen, esto no lo cambien porque no está dando resultados. Entonces, aunque cambie el gobierno, como hay escuelas de base que están mejorando, ellas son las que mantienen el espíritu y jalan a sus autoridades para decir, no lo cambien, queremos continuar con esto porque es importante para nosotros. Y con resultados en mano, en Planea, en CISAT y, bueno, y otras. Pero necesitamos, primero que nada, sumar gente, porque si no sumamos gente, corremos el riesgo en llegar a un límite de lo que se puede alcanzar y que esto no llegue a más gente o que desaparezca un día uno de los actores y entonces se caiga todo. Si la red y el impacto depende de un actor, entonces estamos en muy alto riesgo. ¿Cómo ves el aprendizaje a través de las tecnologías en este logro del desarrollo humano a partir de las comunidades de diálogo y de aprendizaje? Bueno, a ver, la tecnología es algo que está en nuestro contexto actual, por lo tanto, los niños tendrán, así como van a acceder a matemáticas, también que dominar estas habilidades, digamos, digitales del siglo XXI. Y lo que están haciendo las comunidades de aprendizaje, por ejemplo, la de Nuria Marín, que presentó en la mañana su caso, es incorporarlas al proceso de aprendizaje. Pero no es la tecnología en sí la clave, sino es organizar los espacios en función de los principios del aprendizaje dialógico con actuaciones de éxito, y en eso se puede insertar, por ejemplo, en un grupo interactivo. Tú puedes tener la clase de matemáticas y uno de tus actividades de grupo interactivo puede ser que en las computadoras revisen o hagan cálculos, que por aquí utilicen a lo mejor que hagan una programación robótica, pero aquí también puede tener algo escrito. O sea, hay que meter esa tecnología al día a día de la escuela para que los niños trabajen, pero no caer en la idea de que la tecnología es la panacea. La importancia es que haya aprendizaje dialógico, que las familias estén dentro de la escuela, que se hagan actuaciones de éxito y además metamos todo lo que queremos promover como tecnología, internet, redes sociales, todo eso hay que meterlo, ¿no? Esos elementos, no pensar solo en Internet de las cosas, sino en el Internet de la comprensión como una herramienta más para lograr el diálogo, para lograr la transculturación. Y el Internet es una herramienta, es una herramienta importantísima que quien no la sabe usar está excluido de una de las posibilidades más grandes que tenemos en el siglo XXI, que es acceder. Hoy, sentados aquí, podemos entrar desde el celular o la computadora a la Universidad de Harvard y ver qué es lo que están haciendo en educación, o puedo entrar a Cambridge, o puedo entrar a la página de ICREA, o la de Utopia Dream, la de comunidades de aprendizaje, desde mi celular, desde mi computadora. Entonces, pero también es cierto que ahí hay un mar de cosas. Entonces también hay que aprender, y eso es una habilidad del siglo XXI, a cómo seleccionamos dentro de todo ese mar de información, cómo seleccionamos la información adecuada y cómo la procesamos, porque hoy en día ya la memoria ya no nos va a alcanzar. Necesitamos saber seleccionar en ese mapa, y eso lo relaciono más con los maestros, aunque los niños también. Porque cómo identifica un maestro en el mar de información que tiene que algo va a dar éxito o no. ¿Cómo sé yo que una práctica que me salió en Facebook es buena o no es buena? O que me pareció, que me contaron. Tenemos que desarrollar los maestros también la capacidad de identificar dónde están esas fuentes de información de mayor excelencia mundial que pueden consultar cuando tengan un grupo que los niños están saliendo sin leer. ¿Dónde consulto? ¿Qué pasa? Entonces, esas habilidades, se tiene que hacer alfabetización, digamos, de estas cosas, pero algo que un sueño sería que en Jalisco y en todo el país desarrollamos, por ejemplo, alfabetización en cuanto a comunidad científica internacional, por ejemplo, que sepamos cuáles son las revistas científicas de impacto en educación que a nivel mundial son las más importantes y consultarlas, porque así yo ya sé cuál es la más importante en esta temática y entonces la consulto. Y hay una educación especial, la consulto, a cómo lo hacen los médicos. Un médico se actualiza y constantemente están revisando las revistas científicas, lo mismo en educación. Sí, el Internet, pero hay que empezar dentro de ese mar, identificar lo que da más éxito para los niños y procesarlo de la manera que impacte lo mejor posible, ¿no? No cualquier cosa vale. La información debe de ser una información válida, una formación que surja de la investigación, por lo tanto tiene grado de cientificidad. Y de máximo nivel, porque queremos, dentro de la ciencia, hay mucha ciencia, mucho nivel, no queremos las cosas buenas, queremos las mejores, porque eso queremos para nuestros hijos. No quiero una práctica buena, quiero la mejor del mundo para hacerlo en mi escuela, en cualquier escuela de Jalisco. Entonces, como tú bien dices, sí, que sean cosas que funcionen, pero que cómo identificamos las que funcionan mejor de lo mejor.
No es fácil, pero podemos hacerlo y se puede plantear. Y en la medida que vayan haciéndolo, se va a volver más científica, digamos, el actuar de las escuelas, darle más herramientas a los maestros. Muchísimas gracias, Alfonso. Fue un placer compartir contigo. Muchas gracias. Hasta luego.